Ya eran más de las 11 cuando Sofía terminó de limpiar la última mesa. El pequeño restaurante estaba en Guadalajara, en una calle adoquinada cerca de la Plaza de los Mariachis, donde la música casi nunca paraba. Aún así, dentro, la actividad ya había disminuido considerablemente. Solo quedaban 2 mesas ocupadas, algunos vasos con limonada sobrante y el persistente olor a carne asada mezclada con tortillas calientes. Sofía llevaba trabajando allí casi 3 años. No era el trabajo de sus sueños, pero era lo que le permitía pagar las cuentas y comprar las medicinas de su madre. Tenía solo 24 años y, a pesar de su constante sonrisa para los clientes, cargaba con un cansancio que nadie veía. Se despertaba a las 6 de la mañana para cuidar de su madre, preparaba la comida, tomaba 2 autobuses y llegaba antes de las 10 para abrir el restaurante con don Ernesto, el cocinero de mayor edad. Esa noche, todo parecía demasiado normal. El gerente, Martín, ya estaba haciendo cálculos en el mostrador. La vieja radio tocaba un bolero suave. Las sillas empezaban a voltearse sobre las mesas, hasta que se abrió la puerta. El hombre que entró no parecía un cliente típico de ese restaurante. Era mayor, probablemente de más de 70 años. Vestía un traje oscuro, bien cuidado, pero claramente viejo. No estaba sucio ni andrajoso, pero algo le faltaba. Llevaba la corbata torcida y parecía perdido. Se detuvo cerca de la puerta, mirando a su alrededor como si tratara de entender dónde estaba. Martín suspiró irritado, sin siquiera levantar la cabeza. Era casi la hora de cerrar. «Ya cerramos, señor», dice alto. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente siguió mirando a su alrededor. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. Sofía se dio cuenta antes que nadie. Ella se acercó lentamente. «Buenas noches. ¿Les gustaría sentarse un rato? Aún tenemos comida caliente». El gerente la fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Ella reconoció esa mirada. Significaba: «La atenderás, pero no tardes mucho». El hombre asintió lentamente y se sentó en la mesa más cercana a la ventana. No abrió el menú. Simplemente apoyó las manos sobre la mesa y se quedó allí. Sofía trajo un vaso de agua. «¿Te traigo algo? ¿Tacos? ¿Sopa? ¿Café?» El hombre tardó un rato en responder. «¿Tienes alguna recomendación?» Ella sonrió, como lo hacía con todo el mundo. «La sopa de tortilla. Don Ernesto la hace como nadie». Él asintió. Ella notó que sus manos temblaban levemente. Mientras preparaban la comida, Sofía notó algo que la inquietó. El hombre miraba constantemente una pequeña foto que sostenía discretamente en la mano. No quería que nadie lo notara, pero ella lo vio cuando fue a buscar una servilleta. Era una foto de una mujer, probablemente de su misma edad, y tenía una cinta negra atada en la esquina. Minutos después, llegó la sopa. El hombre les dio las gracias en voz baja. Comió despacio, como si cada cucharada requiriera esfuerzo. Sofía regresó 2 veces solo para preguntarle si estaba bien. La tercera vez, por fin dijo algo más. Hoy fue su funeral. Ella no preguntó quién. No había necesidad. «Lo siento mucho». Se quedó mirando la sopa durante unos segundos. 62 años de matrimonio, y de repente la casa quedó en silencio. No tenía nada que decir. Simplemente se quedó allí, escuchando. Para entonces, el restaurante estaba prácticamente vacío. No sabía a dónde ir. Continuó, simplemente no quería volver a casa todavía. Sofía sacó discretamente una silla y se sentó durante unos segundos, ignorando por completo la mirada irritada del gerente. A veces, simplemente necesitamos no estar solos. El hombre asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Terminó su sopa y luego pidió un café. No fue Sofía quien se lo ofreció. Quería quedarse unos minutos más. Cuando finalmente pidió la cuenta, Martín ya había apagado la mitad de las luces. Sofía llevó el papel a la mesa y se dio cuenta de algo. El hombre buscaba algo en sus bolsillos. Primero con calma, luego más rápido. Su rostro cambió. Buscó en su chaqueta, luego en sus pantalones. Luego buscó de nuevo. «Yo debo haber dejado mi billetera». Se puso pálido. «Yo no tengo forma de pagar». Martín se levantó inmediatamente del balcón. «Señor, entonces tendrá que dejar algo como garantía». El hombre estaba avergonzado. Miró a su alrededor, visiblemente avergonzado. «No tengo celular ni reloj caro». El silencio se hizo pesado. Sofía tomó la cuenta discretamente. «Ya está pagado». El hombre la miró confundido. «¿Cómo esto?
Hoy la sopa corrió por mi cuenta. Martín casi levantó la voz, pero ella ya había sacado el dinero de su propio bolsillo. El anciano se quedó sin habla durante unos segundos. ¿Por qué? Ella dio una sonrisa sencilla. Porque hoy necesitas más compañía que alguien que te cobre una deuda. No pudo responder. Solo asintió, conteniendo las lágrimas. Antes de irse preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Sofía? Lo repitió suavemente, como si quisiera memorizarlo. Gracias, Sofía. Caminó lentamente por la calle iluminada por las farolas amarillas. Sofía terminó de limpiar las mesas y se fue poco después. Tomó el último autobús. Llegó a casa casi a las 2 de la mañana. Todavía tenía que organizar la medicación de su madre y solo logró dormirse a las 3. A la mañana siguiente, a las 9:30, alguien llamó a la puerta del restaurante. Martín abrió. Afuera, había un gran coche negro aparcado. Un hombre de traje sostenía un sobre. Estamos buscando una empleada llamada Sofía. Martín frunció el ceño. ¿Qué hizo ella? El hombre respondió con calma. Fue invitada a comparecer hoy a mediodía en representación del señor Alejandro Villaseñor. El gerente estaba confundido. Sofía ni siquiera había llegado a su turno todavía. Y cuando finalmente entró al restaurante, minutos después, encontró a todos mirándola en silencio. Martín colocó el sobre en su mano. ¿Qué estabas haciendo anoche? Ella lo abrió. Dentro solo había una elegante tarjeta y una dirección. Y una frase corta. Me gustaría agradecerle en persona. Por favor, venga. Se quedó allí unos segundos, mirando la tarjeta, como si no la hubiera entendido bien. El papel era grueso, elegante, diferente a todo lo que había tenido en las manos. No parecía un anuncio ni una invitación a una fiesta. Era algo formal. El nombre, grabado en relieve, brillaba bajo las luces del restaurante. Alejandro Villaseñor. ¿Quién es ese?, preguntó don Ernesto acercándose con curiosidad. Sofía meneó la cabeza. No tengo ni idea. Martín se cruzó de brazos. Era aquel anciano de ayer, ¿no? Inmediatamente recordó al hombre solo con la foto, la forma en que sostenía la cuchara, sus manos temblorosas, el silencio denso que lo rodeaba. De repente, el nombre dejó de ser solo un nombre. Creo que fue. ¿Lo conoces?, insistió el gerente. No, solo hablé con él un rato. Martín resopló. ¿Hablaste tanto que te mandaron un coche a recoger? Guardó silencio. La dirección estaba ahí mismo. Un barrio que solo conocía de nombre. Una zona adinerada de la ciudad. Casas enormes, calles arboladas, guardias de seguridad en las puertas. ¿Te vas?, preguntó don Ernesto. Sofía dudó. Su primera reacción fue de miedo. Nunca había estado cerca de esa zona de la ciudad. Su mundo era diferente. Autobuses abarrotados, un mercado bullicioso, facturas atrasadas. No tengo la ropa adecuada para eso. Esto no es una entrevista de trabajo, dijo el cocinero. Es un agradecimiento. Martín interrumpió. Sea lo que sea, estás de guardia a las 4. No faltarás. Ella asintió. Pasó el resto de la mañana distraída. Se equivocó en 2 pedidos. Olvidó un café en la mesa y dejó caer una cuchara al suelo. Tenía la cabeza sobre la tarjeta que llevaba en el bolsillo del delantal. A las 11:15 pidió permiso para salir. Corrió a casa. Se dio una ducha rápida. Buscó en su armario el vestido más sencillo y mejor cuidado que tenía. Uno azul claro, que solo usaba en ocasiones importantes. Lo planchó lo mejor que pudo y se recogió el pelo. La madre, sentada en la cama, notó el nerviosismo. ¿Pasó algo? Sofía mostró la tarjeta. La señora leía lentamente, con dificultad. ¿Y si se trata de algún tipo de malentendido? Hija, ayudaste a alguien. A veces la vida te recompensa. Ella sonrió, pero todavía estaba insegura. Poco antes de mediodía, el mismo coche negro se detuvo frente a la estrecha calle donde vivía. Los vecinos inmediatamente miraron por las ventanas. 2 niños dejaron de jugar para observar. El conductor abrió la puerta. «Señorita Sofía». Ella asintió, avergonzada. Subió al coche, intentando disimular su nerviosismo. Nunca se había sentado en un asiento de cuero tan suave. Durante el trayecto, miró por la ventanilla cómo el paisaje cambiaba poco a poco. Casas sencillas se convirtieron en edificios, luego en urbanizaciones cerradas, luego en mansiones con jardines impecables. El coche se detuvo delante de una gran puerta de hierro. Un guardia de seguridad saludó al conductor y abrió la puerta. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. La casa era enorme, pero no ostentosa.
Era elegante y tranquila. Un jardín bien cuidado rodeaba la entrada. Casi consideró pedir permiso para volver, pero la puerta se abrió y apareció el hombre de la noche anterior, sin el aire perdido, sin la mirada vacía. Parecía otra persona. El traje estaba perfectamente entallado, el cabello bien peinado, la postura firme, pero sus ojos eran los mismos. Sofía, ella se quedó sin palabras. Señor, entre, por favor. Entró lentamente. El suelo de mármol reflejaba la luz de las ventanas. Había cuadros en las paredes, muebles antiguos bien conservados y un silencio profundo. No quería asustarte, dijo con calma. Solo quería darte las gracias. No hacía falta que te tomaras tantas molestias. Era solo sopa. Él la miró con una expresión seria. No era la sopa. Se sentaron en una pequeña sala de estar. Una señora trajo té y se fue. Sostenía la misma foto de la noche anterior. Ayer. Fue la primera vez en 62 años que cené solo. Sofía no dijo nada. La gente me rodeó todo el día. Familiares, conocidos, abogados, empleados. Todos con palabras amables. Y con prisa por irse. Él respiró profundamente. Fuiste la única persona que se sentó sin necesidad. Sintió un nudo en la garganta. Simplemente no quería que estuviera solo. Él asintió lentamente. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien pasa toda su vida siendo respetado por su posición, dinero o autoridad? Ella negó con la cabeza. Nunca se sabe a quién le importa realmente. Colocó el sobre la mesa. Gestiona un grupo de empresas, restaurantes, hoteles, incluido el edificio donde trabajas. Ella se quedó congelada. ¿El restaurante? Sí, ese lugar ha sido mío durante 20 años. No estuve allí por casualidad. Crecí en ese barrio antes de que todo esto existiera. Su corazón se aceleró. Se acordó del gerente, del uniforme, de las facturas. Ayer no era tu jefe. Solo era un viejo perdido. Él acercó el sobre hacia ella. Abra. Dentro había un documento y otra tarjeta. Ella leyó lentamente y no entendió inmediatamente. Esto es una oferta de trabajo. Sus ojos se abrieron de par en par. Subgerente de restaurante. Formación pagada. Curso de administración de empresas financiado por la empresa. Ella no podía hablar. Tienes algo raro, Sofía, continuó. Puedes ver a la gente. Ella se quedó completamente sin palabras. No terminé la universidad. Todavía. El silencio llenó la habitación. Piénsalo. No tienes que responder ahora. Pero recuerda esto. Ayer no pagaste una factura. Cambiaste la noche más difícil de mi vida. Ella sostenía el papel con manos temblorosas. ¿Por qué yo? Él respondió simplemente, porque el carácter no se puede enseñar. Solo se puede reconocer. Pasó todo el camino de regreso, sin fijarse en las calles. El coche volvió a dejar a Sofía frente a su sencilla casa, pero ella permaneció de pie en la acera incluso después de que el vehículo se marchara. Él sobreseguía en sus manos, apretado contra su pecho como si fuera algo demasiado frágil para soltarlo. Un vecino cruzó la calle. ¿Sofía? ¿Era caro el casamiento? Ella ni siquiera respondió. Entró lentamente. La madre se levantó de la cama cuando la vio. ¿Qué pasó? Sofía dejó los papeles sobre la mesa. La mujer tardó un momento en comprender, pero al darse cuenta de lo que era, se llevó la mano a la boca. Ellos quieren que estudies y trabajar como subgerente. Silencio. Hija, esto es una gran noticia. Sofía se sentó. Mamá, ¿qué pasa si no puedo hacerlo? Ya lo has descubierto. Solo que aún no te has dado cuenta. Pasó el resto de la tarde inquieta. Solo le quedaban unas horas antes de regresar al restaurante, y parecía que ese lugar ahora tenía un significado diferente. Ya no era solo un trabajo. Cuando llegó para el turno de la tarde, todo parecía igual. El olor de la cocina, el ruido de los platos, Martín quejándose en el mostrador. Pero algo dentro de ella era diferente. Llegó temprano hoy, dijo don Ernesto. Ella trató de actuar con normalidad. Sí, el gerente apareció poco después. Sofía, mesa 5. Ella caminó hacia allí y se quedó congelada. Alejandro Villaseñor estaba sentado discretamente no fundo do restaurante, como una primera noite. Él no la llamó. Él no dijo nada. Simplemente pidió el plato del día a otro camarero. Ella se dio cuenta. Él no quería interferir. Yo quería verlo. Sofía respiró profundamente y comenzó a trabajar. Durante la primera hora estuvo nerviosa. Derramó agua casi 2 veces. Se equivocó en una nota. Sintió su mirada observándola,
no como la de un jefe, sino como la de alguien que evaluaba algo importante. Poco después, entró una pareja discutiendo. La mujer estaba enfadada y el hombre hablaba en voz alta. Otros camareros evitaron atenderlos. Sofía se fue. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle?» «¿Ayuda?», dijo el hombre. «Ya llevamos 20 minutos esperando». Se disculpó, trajo agua inmediatamente y escuchó sin interrumpir. En pocos minutos, el ruido en la mesa se calmó. Alejandro observó en silencio. Entonces llegó una señora mayor sola. Temblaba mientras sostenía el menú. Sofía se sentó a su lado y leyó cada plato lentamente, sugiriendo el más suave y fácil de comer. La mujer sonrió. Más tarde, una niña derramó refresco al suelo y empezó a llorar, temerosa de que sus padres la regañaran. Sofía se arrodilló, lo limpió, trajo otro vaso y bromeó con servilletas hasta que la niña se rió. Nada extraordinario, solo una palabra de precaución. El turno ha terminado. Ella estaba agotada. Cuando salió por la parte trasera, encontró a Alejandro esperando cerca del auto. ¿Ahora entiendes por qué no dije nada ahí? Querías ver si yo era diferente cuando supe quién eras. Él asintió. Y tú eras exactamente igual. Ella se quedó sin palabras. Entonces, ¿ya te has decidido? Su corazón se aceleró. Tengo miedo. Él sonrió levemente. Las mejores decisiones siempre vienen con miedo. Ella miró sus propias manos. Acepto. No lo celebró. Simplemente asintió con silenciosa satisfacción. Comenzaremos su inscripción al curso mañana temprano. Reducirán sus turnos y comenzarán a entrenar conmigo 2 veces por semana. Ella apenas podía creerlo. ¿Más? Martín, todavía no lo sé. Al día siguiente la llamaron a la oficina del gerente. Martín hablaba en serio. ¿Qué hiciste? ¿Cómo esto? Colocó el documento sobre la mesa. El propietario aprobó su promoción directa. Ella permaneció en silencio. ¿Tú pediste esto? No. Él respiró profundamente. Llevo trabajando aquí 8 años, y tú solo llevas 6 meses. Ella pensó que la iban a despedir. Pero él simplemente dijo, no lo desperdicies esa noche. Al cerrar el restaurante, don Ernesto le entregó un pequeño paquete. Dentro había un cuaderno nuevo y un bolígrafo. Apuntarlo todo, dijo el cocinero. Quien crece rápido necesita aprender aún más rápido. Ella sonrió. Su rostro se llenó de emoción. Los primeros días fueron difíciles. Madrugar para ir a clases, luego a formación administrativa, luego a trabajar a tiempo parcial. Términos que nunca había oído. Inventario, margen, flujo de caja, proveedores. Alejandro no fue amable durante el entrenamiento. Fue justo. Ser amable no basta para mantener un negocio, decía. Pero saber cuidar a la gente conserva a los clientes. Ella cometió muchos errores. Mezcló las hojas de cálculo. Seguía olvidando códigos. Pero él nunca se rindió. Unas semanas después ocurrió algo. Un proveedor llegó al restaurante muy alterado, discutiendo con Martín por un pago atrasado. El tono subió de tono y los clientes comenzaron a mirarlo fijamente. Martín perdió los estribos. Luego llévate tus productos. El hombre respondió gritando. Antes de que las cosas empeoraran, Sofía se acercó. Pidió hablar afuera. Los escuchó a ambos por separado. Descubrió que la nota se había grabado 2 veces por error. No había ninguna deuda, solo errores. El problema terminó allí. Esa noche Alejandro llamó a Sofía. Lo que hiciste hoy no fue por bondad. ¿Qué fue? Gestión. Se dio cuenta de que no era solo una oportunidad. Era una responsabilidad. Pasaron los meses. Mis notas universitarias mejoraron. El restaurante también. Los clientes comenzaron a mencionar su nombre en sus reseñas. Un día encontró a Alejandro más tranquilo que de costumbre. Estaba sosteniendo nuevamente la foto de su esposa. Ella creía en las segundas oportunidades, dijo. Sofía se sentó. Yo también. Él la miró. No te estoy entrenando para que seas gerente. Ella lo encontró extraño. Entonces, te estoy entrenando para que algún día tomes esa posición. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es imposible. No, eso es difícil. Continuó. La diferencia entre quienes reciben una oportunidad y quienes cambian sus vidas es cuánto la persona cree que merece estar ahí. Ella se quedó sin palabras. Esa noche volvió a casa pensando en ello por primera vez. Tal vez su futuro no era solo cuestión de pagar facturas. Quizás se trataba de construir algo. Durante semanas, todo pareció finalmente encajar en la vida de Sofía. Ya no se perdía entre hojas de cálculo, podía organizar horarios sin ayuda, e incluso Martín,
que al principio apenas le hablaba, empezó a pedirle su opinión antes de tomar decisiones. Todavía no era una amistad, pero la tensión incómoda entre ellos había desaparecido. Un viernes por la tarde, el restaurante estaba abarrotado. Era día de paga en la zona y muchas familias acudían a cenar. El tintineo de los cubiertos, las conversaciones y los pedidos se mezclaban con el olor a comida caliente. Sofía estaba revisando la caja registradora cuando notó que algo andaba mal. Un cliente estaba discutiendo en el mostrador. «Ya pagué», Martín respondió secamente. «Aquí aparece como no pagado». El hombre mostró su teléfono celular. «Transferencia completada». Sofía se aproximó. «¿Puedo ver?» Revisó el recibo. El importe era correcto, pero la llave no pertenecía al restaurante. «Señor, el pago fue a otra cuenta». El cliente se puso nervioso. «Así que lo solucionaste. No voy a pagar 2 veces». Algunas personas empezaron a mirar. La cosa se puso interesante. Sofía respiró profundamente. «No es necesario que pagues ahora». Martín se dio la vuelta inmediatamente. «¿Qué?» «Danos 1 hora para revisarlo. Si el error es nuestro, nos responsabilizamos. Si no, encontraremos una solución juntos». El cliente dudó, pero accedió a sentarse de nuevo. Martín apartó a Sofía hasta la esquina. «¿Te has vuelto loca? ¿Y si se va?» «Él no se va. Quiere resolver las cosas, no huir». Llamó al banco, revisó los registros y se dio cuenta de lo que había sucedido. El restaurante había cambiado su clave PIX semanas antes, pero el número antiguo todavía estaba guardado en un viejo anuncio en línea. El dinero había ido a la cuenta antigua, que pertenecía a un empleado que ya no trabajaba allí. Tras varias llamadas lograron contactar al ex empleado, quien devolvió el dinero. Sofía regresó a la mesa. «Ya está resuelto. Ya pagaste. Disculpa las molestias. Fue un error nuestro». El hombre se relajó inmediatamente. «Gracias por no tratarme como un mentiroso». Se fue satisfecho e incluso dejó una reseña positiva en línea. Esa noche apareció Alejandro. «Me enteré. Fue suerte». «No, estaba tranquilo». La observó durante unos segundos. «Ahora vas a aprender algo que ningún curso enseña». «¿Qué?» «No a todo el mundo le agradarás cuando empieces a crecer». Ella no lo entendió completamente, hasta 3 días después. Al llegar a su turno, notó que el restaurante era extraño. Conversaciones tranquilas, miradas desconocidas. Don Ernesto evitó el contacto visual. Martín llamó. «Sofía». «Oficina». Ahora, dentro estaban 2 hombres de traje y Alejandro estaba sentado. Su corazón se congeló. ¿Pasó algo? Uno de los hombres dijo: «Estamos investigando discrepancias financieras que se han producido en los últimos meses». Ella no entendió. ¿Qué tipo de desacuerdo? El hombre colocó hojas de papel sobre la mesa. Registros de caja registradora. Firmas. Su nombre aparece en varias versiones del sistema. Valores emitidos sin factura. El mundo pareció detenerse. «Eso es imposible. Nunca he...» Martín era demasiado serio. «El acceso es tuyo, Sofía». Ella miró a Alejandro buscando alguna reacción, pero permaneció en silencio. «Yo no hice eso», dijo con voz temblorosa. «Entonces alguien usó su acceso», respondió el auditor. Ella trató de recordar. Hojas de cálculo, horarios, turnos consecutivos. Entonces algo me vino a la mente. Hace una semana, ella salió corriendo para hacer una entrega y dejó su computadora abierta. Cualquiera podría acceder a él. Yo puedo probarlo». «¿Cómo?», preguntó Martín. «Cámaras». El auditor respondió. «Ya lo hemos solicitado». Los minutos que esperaban parecían horas. Por fin ha llegado el video. Ellos observaron. Sofía sintió que le sudaban las manos. La grabación mostró la oficina vacía. Luego alguien entró. No era ella. Era uno de los cajeros nocturnos, Javier, que siempre se quejaba de su sueldo y casi no hablaba con nadie. Miró a su alrededor. Se sentó y usó la computadora. Silencio absoluto en la habitación. Martín se pasó la mano por la cara. El auditor anotó algo. Sofía sintió que sus piernas se debilitaban con alivio. «Yo dije», pero Alejandro seguía serio. «Esto no termina aquí», dijo. Horas después descubrieron que Javier llevaba semanas malversando pequeñas cantidades de dinero. Pequeñas cantidades para no llamar la atención. Pero ella estaba usando su acceso, porque era el más joven y el menos desconfiado. Al final del día, Javier fue despedido y enfrentaría consecuencias legales. Sofía pensó que todo volvería a la normalidad. Él no regresó. Al día siguiente, 2 empleados susurraban mientras ella pasaba.
El restaurante casi cierra, sin experiencia. La noticia se había difundido de forma distorsionada. Para muchos, no importaba que ella fuera inocente. Se dio cuenta de algo nuevo. La responsabilidad también conlleva culpa, incluso sin haber cometido ninguna falta. Esa noche se quedó más tarde organizando documentos. Apareció Alejandro. ¿Quieres rendirte? Ella tardó un rato en responder. Pensé en eso hoy. ¿Y por qué no te rendiste? Porque no hice nada malo. Él asintió. En eso consiste el liderazgo. A veces pagas por los errores de los demás. A veces te juzgan antes de escucharte. Ella miró el pasillo vacío. Yo solo quería trabajar. Y ahora está aprendiendo a liderar a la gente. Añadió. Cualquiera que pasa por esto y sigue adelante, nunca vuelve a ser el mismo. Ella respiró profundamente. Continuaré. Alejandro sonrió discretamente. Entonces mañana te harás cargo de los turnos de cierre. Sus ojos se abrieron de par en par. Solo confío en ti. Esa noche regresó a casa cansada, pero con algo diferente. Por primera vez no se sentía simplemente una empleada que intentaba conservar su trabajo. Sintió que estaba construyendo un lugar que también era suyo. Unos días después de la confusión con el desvío, Sofía empezó a encargarse del cierre del restaurante. Al principio, se sintió tensa cuando se fue el último cliente y se atenuaron las luces. El silencio del comedor vacío era completamente diferente del bullicio de la cena. Ahora todas las decisiones finales pasaban por ella. Revisar la caja registradora, el inventario, apagar los equipos, asegurarse de que todos salieran sanos y salvos. En la tercera semana de confinamiento, ya eran más de las 11 de la noche cuando terminó de revisar los informes. Don Ernesto lavaba los últimos cacharros de la cocina. Está aprendiendo rápido, dijo sin mirar atrás. Estoy tratando de no romper nada, respondió con una sonrisa cansada. Él se rió. Las empresas no fracasan de repente. Fracasan gradualmente, sin que nadie se dé cuenta. Ella lo tenía presente. Al salir por la puerta trasera, el aire nocturno era frío. La calle estaba más vacía de lo habitual. Empezó a caminar hacia la parada del autobús, agarrando con fuerza su bolso, como siempre. Pero algo parecía extraño. La farola de la esquina estaba apagada. El bar de al lado, que solía abrir hasta tarde, estaba cerrado. Siguió caminando, intentando disimular su nerviosismo. Escuchó pasos. Al principio pensó que era una coincidencia. Aceleró un poco. Los pasos también. Ella no quería mirar atrás. Dobló la esquina. Entonces una voz gritó: «Sofía». Ella se detuvo inmediatamente. Se giró lentamente. Era Javier, el ex cajero. Su corazón se aceleró. Se veía diferente, sin afeitar, con una mirada cansada e irritada. «Arruinaste mi vida», dijo. «Yo no hice nada. Lo hiciste todo tú solo. Si no hubieras estado detrás de las cámaras». Solo quería demostrar la verdad. Dio un paso más cerca. Sintió miedo genuino por primera vez desde que empezó a trabajar en el restaurante. «Necesitaba ese dinero», dijo en voz baja. «Mi madre está enferma». Sofía intentó mantener la calma. Robar no iba a solucionar nada. ¿Y denunciarme solucionó algo? Se dio cuenta de que no había nadie alrededor. «Javier, yo no ordené tu arresto. Fue la empresa. Pero mostraste el video». Ella respiró profundamente. «Tú me pusiste en esta situación». Permaneció en silencio durante unos segundos, con los ojos llenos de ira y frustración. «Solo quería trabajar», murmuró. Ella respondió suavemente: «Yo también». Al fondo, un coche pasaba por la calle y sus luces los iluminaron a ambos por un instante. Él miró hacia otro lado. «No vine aquí para hacerte daño». Ella no estaba segura. Simplemente, no sé qué hacer ahora. Ella pensó rápidamente. El hospital público del barrio de San Miguel ofrece asistencia social gratuita. Ayudan a familias con tratamientos prolongados. Mi madre pudo conseguir medicamentos de esa manera una vez. Él se sorprendió. «¿Me estás ayudando? No quiero que tu madre sufra por tu error». Silencio. Su rostro cambió. Su ira disminuyó. «Yo lo siento mucho por lo que hice». Ella asintió, todavía tensa. «No vuelvas a parecer así. Me asustaste». Él estuvo de acuerdo y se fue. Sofía se quedó quieta unos segundos hasta que estuvo segura de que había doblado la esquina. Solo entonces se dio cuenta de que estaba temblando. Al día siguiente le contó todo a Alejandro. Él escuchó sin interrumpir. «¿Tenías miedo?» «Muy. Y aún así, ayudó». Ella se encogió de hombros. «Su madre no tiene la culpa».
Alejandro colocó sus manos sobre la mesa. Ahora entiendes algo más importante. ¿Qué? El liderazgo no se trata solo de atender a los clientes. Se trata de afrontar las consecuencias humanas de las decisiones. Ella nunca lo había pensado de esa manera. ¿Crees que hice lo correcto? Él respondió, hiciste lo que haría alguien con carácter. Pero ahora vamos a reforzar tu seguridad. Ya no volverás sola a casa por la noche. A partir de ese día, uno de los empleados la acompañaba siempre en el transporte. Las semanas pasaron. El restaurante empezó a mejorar aún más. Las reseñas positivas aumentaron. El negocio creció e incluso Martín parecía menos rígido. Una tarde tranquila, Sofía estaba organizando reservas cuando entró un hombre elegante acompañado de una mujer. No miraron el menú. Estamos buscando al responsable de servicio, dijo. Soy yo. Él sonrió. Por fin. Somos de una revista gastronómica local. Su corazón casi saltó de su pecho. Hemos recibido muchas recomendaciones sobre este restaurante en las últimas semanas. Martín, escuchando desde lejos, casi deja caer una bandeja. Se sentaron, pidieron varios platos y observaron todo. Tiempo de espera, amabilidad, limpieza, ambiente. Sofía siguió discretamente cada detalle. Esa noche nadie podía respirar adecuadamente. 2 días después, la publicación salió en línea. El restaurante recibió una excelente crítica. Cola a la puerta el fin de semana. Empleados entusiasmados. Martín llamó a Sofía en medio del alboroto. Fuiste tú. Ella negó con la cabeza. Todos fueron. Dudó unos segundos. Luego dijo, gracias. Era la primera vez que decía eso. Esa misma noche, Alejandro llegó antes de lo habitual. Le entregó un sobre, abierto fuera de horario. Ella lo guardó por curiosidad. Cuando finalmente terminó su turno y abrió la puerta, encontró algo que la dejó sin palabras. Era un contrato. Formación administrativa avanzada. En otro restaurante de la cadena. En otra ciudad. Durante 3 meses. Ella corrió a la oficina. ¿Me vas a transferir? Temporalmente. Pero, mi madre, la empresa se encarga del alojamiento. Puedes visitarla los fines de semana. Ella estaba desgarrada. ¿Por qué? Porque necesitas aprender a liderar donde nadie te conoce. Ella permaneció en silencio. Aquí ya todos confían en ti. Allí, tendrás que ganártelo de nuevo. Ella volvió a mirar el documento. Fue la mayor oportunidad que jamás había tenido. Y también el miedo más grande. ¿Tengo una semana para responder? 3 días. Ella regresó a casa sumida en sus pensamientos. Apenas durmió esa noche. Era la primera vez que salía de la ciudad. Primera vez lejos de mamá. Primera vez empezando desde cero otra vez. Pero también podría ser el paso que cambiaría toda su vida. Apenas durmió esa noche. Su mente no paraba de dar vueltas. La imagen de aquel caballero solo en la mesa volvía una y otra vez, sobre todo por cómo sostenía su taza de café con ambas manos, como si no fuera solo el frío, sino la falta de compañía. La camarera había visto gente triste, cansada, nerviosa, pero esto era diferente. Era silencio, un silencio denso. A la mañana siguiente, llegó al restaurante más temprano de lo habitual. Todavía estaban guardando las sillas y fregando el suelo. El olor a detergente mezclado con café recién hecho siempre era el primer olor del día. Se puso el delantal, se recogió el pelo y fue directa a la caja. ¿Volviste anoche?, le preguntó a su colega del turno de noche. ¿OMS? El señor mayor, el de la mesa de la esquina, el que miraba hacia la calle. El niño pensó por un momento y meneó la cabeza. No, pero preguntaron por ti. Ella frunció el ceño. ¿Para mí? Un hombre de traje. Llegó temprano, antes de abrir. Solo preguntó, ¿quién es la joven que trabajó anoche y se sentó en esa mesa? Dije que eras tú. Solo dijo que volvería hoy. Una ligera molestia le recorrió el estómago. No era miedo. Era esa extraña sensación que sientes cuando algo importante está a punto de suceder y aún no entiendes por qué. Intentó seguir la rutina. Tomaba pedidos, llevaba platos, limpiaba mesas. Pero, de vez en cuando, miraba automáticamente la puerta de cristal. Luego, alrededor del mediodía, entró. No era el caballero de la noche anterior. Era un hombre más joven, de unos 50 años, muy bien vestido, de porte erguido y mirada atenta. No parecía un cliente cualquiera. Entró, observándolo todo con calma, como quien evalúa un lugar. ¿Eres Valeria?, preguntó cortésmente. Ella dudó por un segundo. Él acercó una silla. ¿Puedo sentarme un momento?
Prometo no interrumpir su trabajo. Su corazón se aceleró sin razón aparente. Seguro, respiró profundamente antes de hablar. Anoche pagaste la cuenta de un señor que estuvo aquí. Ella se quedó congelada. Yo solo, se quedó sin dinero. Sé exactamente lo que hiciste. Ella se sonrojó. Si fuera un problema, pagaría al restaurante. El hombre meneó la cabeza. No lo entendiste. Vine a darte las gracias. Ella no respondió. Solo esperó. Ese caballero. Hizo una pausa. Es mi padre. Ahora era su turno de permanecer en silencio. Lleva casi un mes viniendo aquí todos los días. Siempre solo. Siempre pidiendo poco. Siempre yéndose sin hacer ruido. Inmediatamente recordó su mirada hacia la calle. Trabajo mucho, continuó el hombre. Nuestra relación no ha sido buena durante años. Tras la muerte de mi madre, se aisló. Yo también. Vivimos en la misma ciudad, pero prácticamente no nos vemos. Miró la mesa donde había estado sentado su padre. Ayer fue el aniversario de su muerte. Valeria sintió una opresión en el pecho. Nunca me dijo que vendría. Pero esta mañana encontré el recibo en el bolsillo de su chaqueta, pagado por ti. Ella intentó decir algo, pero no pudo. ¿Sabes lo que me dijo?, preguntó el hombre. Ella simplemente negó con la cabeza. Él dijo, ayer alguien me trató como si fuera de la familia. El restaurante estaba lleno. Se pasaban los platos, se conversaba, pero a ella le parecía un silencio absoluto. Me di cuenta de que ya no sé nada sobre mi propio padre, continuó. Y, aparentemente, una extraña aprendió más en una noche que yo en años. Sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Ella inmediatamente retrocedió. No puedo aceptar dinero. No es pago. Ella no tocó el sobre. Entonces, ¿qué es? Una invitación. Ella lo abrió con cuidado. Era una tarjeta elegante, con dirección y fecha. Cena esta noche, en su casa. Quiere que vayas. Él insiste. Dijo que eras la única persona que realmente habló con él en semanas. Ella se quedó sin palabras. Solo soy una camarera. El hombre respondió con calma. Ayer fuiste mucho más que eso. Volvió a mirar la tarjeta. Le temblaban ligeramente las manos. No sé si debería. Yo tampoco lo sé, admitió. Pero quizás sea la primera vez en años que mi padre quiere sentarse a la mesa con alguien. Él se puso de pie. Y quizás sea la primera vez en años que yo también vaya. Antes de irse, le dijo algo que ella nunca olvidaría. A veces una comida no solo satisface el hambre, salva a una familia. Ella se quedó allí mirando la puerta después de que él se fue. Ahora dime algo, si fueras ella, ¿irías? Porque a partir de aquí la historia cambia por completo. El resto del turno transcurrió automáticamente. Anotaba órdenes, respondía con, claro, enseguida lo traigo. Disculpe, pero no recordaba casi nada de lo que había hecho. Su mente volvía una y otra vez al mismo punto, la tarjeta en el bolsillo de su delantal. Varias veces incluso la tocó para asegurarse de que no la había imaginado. Cuando por fin salió del trabajo, ya era tarde. El cielo tenía ese típico tono naranja de las ciudades mexicanas al anochecer y el tráfico disminuía poco a poco. Caminó hacia la parada del autobús más despacio de lo habitual, como si pospusiera la decisión. Ir significaba cruzar una línea invisible. Hasta ayer, ese caballero era solo un cliente. Ahora la invitaban a su casa, a su vida. En el autobús, se sentó junto a la ventana y observó las casas pasar. Casas sencillas, portones bajos, vendedores ambulantes aún cargando sus carritos de comida. Todo parecía demasiado normal para un día que claramente no lo era. Llegó a casa, un pequeño apartamento que compartía con su madre. Al entrar, la recibió el olor a frijoles cocidos. Llegaste temprano, dijo la madre desde la cocina. Hoy fue diferente. La madre se dio cuenta inmediatamente. Algo pasó. Valeria se sentó a la mesa y colocó la tarjeta sobre ella. Me invitaron a cenar. La madre lo leyó. Este barrio. Hija, esta es una zona residencial de lujo. Lo sé. ¿Quién te invitó? Ella respiró profundamente. El hombre al que ayudé ayer. Su hijo vino a buscarme. La madre levantó lentamente los ojos. Hija, ¿esto es extraño? No. Quiero decir, no lo creo. Solo quiere darte las gracias. La madre no respondió de inmediato. Solo observó a su hija unos segundos. ¿Quieres ir? Valeria tardó un poco en responder. Quiero, pero tengo miedo de no pertenecer. La madre sonrió levemente. Pertenecer no tiene nada que ver con el dinero.
Tiene que ver con cómo tratas a los demás. Y, al parecer, eso es precisamente lo que te llevó allí. Ella permaneció en silencio. Ve, dijo finalmente la madre, a veces la vida nos abre puertas que en ese momento no entendemos. Se duchó, eligió el atuendo más sencillo, presentable que tenía, un vestido claro que solo usaba en ocasiones especiales. Se miró al espejo varias veces. No intentaba parecer rica, solo intentaba no desentonar. El viaje hasta la dirección fue largo. A medida que el autobús avanzaba, las calles cambiaban, casas más grandes, árboles alineados, menos ruido, menos comercio, más silencio. Cuando bajó, ya era de noche. Caminó lentamente hacia el número indicado en la tarjeta. Se detuvo. No era una casa cualquiera. Era una residencia grande, pero sin excesiva ostentación. Puerta alta, jardín bien cuidado, iluminación exterior tenue. Hermosa, pero curiosamente acogedora. Ella casi regresó. Él respiró profundamente. Sonó el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente. El propio dueño del restaurante abrió la puerta principal. Pero él era diferente. No por su ropa, llevaba algo sencillo, sino por su postura. Parecía nervioso. «¿Viniste?» Su voz transmitía una auténtica sensación de alivio. Porque sonrió como alguien que había esperado todo el día ese momento. «Entre, por favor». Entró. El interior era elegante, pero lo que más le llamó la atención fueron las fotos. Muchas fotos esparcidas por la habitación. Familia, viajes, cumpleaños. Y en casi todas ellas, una mujer. Mi esposa, dijo al notar su mirada. Elena. Su voz se suavizó. Le encantaba invitar gente a cenar. La casa siempre estaba llena. Siempre había ruido. Hizo una breve pausa. Después de que ella se fue, todo se volvió demasiado silencioso. Ella entendió inmediatamente. «Señor, ¿viene al restaurante?» «Porque todavía hay vida allí», añadió. «Gente hablando, tintineo de platos, risas. Simplemente me siento aquí y recuerdo cuando era así». Sintió un nudo en la garganta. En ese momento se oyeron pasos desde el pasillo. El hijo apareció. «Ya no llevo traje. Ropa informal, pero claramente incómoda». Bueno, el hombre lo miró. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Valeria se dio cuenta. No solo la habían invitado a cenar. Ella había sido la razón por la que estaban en la misma mesa después de tanto tiempo. El hombre sacó una silla. «Comamos antes que haga frío». Los tres se sentaron. El principio fue silencioso. Ese silencio que no está vacío, sino lleno de cosas no dichas. «Entonces hablaste. Ella me compró un café ayer». El hijo la miró. «Lo sé. Han pasado años desde que alguien se sentó conmigo sin sentirse apresurado». El hijo bajó la mirada. «Pensé que querías estar solo». «No», respondió el padre con calma. «Simplemente no quería molestarte». La frase le cayó pesadamente. El hijo respiró profundamente. «Creí que ya no me necesitabas». Ahora el silencio había cambiado. Ya no era vergüenza. Era la verdad saliendo a la luz. Valeria se dio cuenta de que no necesitaba decir nada. El solo hecho de estar allí ya estaba provocando algo. El hombre miró a su hijo. «Ayer, un desconocido tuvo tiempo para mí, y me di cuenta de que todavía tengo un hijo, pero no he tenido el valor de llamar a su puerta». Los ojos del hijo se llenaron de lágrimas. «Yo tampoco tuve el coraje de pegarte». Nadie se dio cuenta exactamente de quién empezó, pero los dos estaban teniendo una conversación real por primera vez en años. Y todo empezó con un sencillo plato pagado. Después de cenar, cuando ella se iba, el hombre le entregó algo. Una pequeña caja. «Ábrelo en casa», dijo. Ella no quería aceptarlo. «Por favor», insistió. «No es un pago, es un recuerdo». Ella lo tomó. En el viaje de regreso en autobús, lo abrió con cuidado. Dentro solo había una fotografía antigua. Era la sala de estar de la casa hace años. Estaba llena de gente, con una mesa grande y todos riendo. En el reverso, escrito a mano: «Gracias por devolver el sonido a esta casa». Ella sostuvo la foto firmemente, porque en ese momento ella entendió. Ella no había cambiado sus vidas con dinero, cambió con la presencia. Y ahora te pregunto, ¿crees que su hijo seguirá buscándola después de esto, o fue esta la última vez que se vieron? A la mañana siguiente, Valeria se despertó antes de que sonara el despertador. No era el ruido ni el sol que entraba por la ventana. Simplemente, su mente ya no podía dormir.
Se quedó mirando el techo unos minutos, intentando comprender por qué esa sensación no desaparecía. No era exactamente ansiedad, era anticipación. La foto todavía estaba en la pequeña mesa al lado de la cama. Ella lo tomó de nuevo. Observó cada detalle. Las sillas ocupadas, los platos servidos, la gente acercándose, conversando. No fue el lujo lo que le llamó la atención. Fue la intimidad. Aquella casa había estado llena. Y, por primera vez, se dio cuenta, quizá el caballero no había regresado al restaurante por la comida, sino por los sonidos familiares que extrañaba. ¿Ya está despierto?, preguntó su madre desde la cocina. Ni siquiera pude dormir bien. ¿Nerviosa? Ella pensó por un momento. No, diferente. Se tomó el café casi sin notar el sabor y se fue a trabajar. El trayecto se le hizo más corto ese día. Llegó temprano al restaurante. El dueño aún estaba guardando las sillas de las mesas. «Hoy has llegado de muy buen humor», comentó. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Se puso el delantal, se recogió el pelo y comenzó su rutina. Vasos alineados, mesas limpias, menús organizados. Todo igual, pero no permaneció igual por mucho tiempo. Alrededor de las 10:30, cuando el negocio aún estaba tranquilo, un coche negro se detuvo frente al restaurante. Algo inusual a esa hora. Al principio no le prestó mucha atención, hasta que vio quién se iba. Era su hijo. No entró inmediatamente. Se quedó afuera mirando a su alrededor como si estuviera decidiendo algo importante. Su corazón se aceleró sin ninguna razón clara. Unos segundos después entró. El dueño del restaurante fue a atenderle, pero él la miró directamente. «¿Buen día?», ella respondió intentando sonar natural. «¿Buen día?», dudó por un momento. «¿Tienes un minuto?». Ella miró a su alrededor. El movimiento seguía siendo tranquilo. «Tengo». Fueron a un rincón más tranquilo del pasillo. Claramente no estaba allí para tomar café. «Quería darle las gracias», dijo. «No es necesario». «Sí, lo necesito». Él respiró profundamente. «Ayer fue la primera vez en 3 años que cené con mi padre sin prisas, sin mirar el reloj, sin poner excusas». Ella no respondió, solo escuchó. «Después de que murió mi madre, empecé a trabajar cada vez más. Y cuanto más tiempo pasaba fuera de casa, más difícil me resultaba volver. La casa me la recordaba en todos los sentidos». Miró la mesa vacía. «Así que elegí trabajar. Era más fácil lidiar con números que con el silencio». Ella habló suavemente. «Él no estaba enojado contigo». «Lo sé», dijo. «Esa es la peor parte». Permanecieron en silencio durante unos segundos. «Ayer, cuando te fuiste», continuó, se quedó en la habitación mirando la puerta, como si todavía estuviera llena. Sintió una opresión en el pecho. «Me senté con él». «Exactamente», respondió. «Y hace años que no lo hago». Puso algo sobre la mesa. Un sobre. Ella inmediatamente contraatacó. «No, no puedo aceptar dinero». Casi sonrió. «No se trata de dinero». Ella lo abrió lentamente. Fue una invitación, pero no para cenar. Fue para un evento de apertura. «Estoy abriendo una clínica de rehabilitación», explicó. «Mi madre siempre quiso financiar algo así. Me llevó años tener el coraje de terminar el proyecto». Ella miró hacia arriba. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «Mi padre va a dar el discurso inaugural, y solo aceptó después de que apareciste». Ella no entendió. Dijo que finalmente siente ganas de volver a hablar con la gente. Ella se quedó sin palabras. «Me hubiera gustado que hubieras podido estar allí», añadió, «como invitado». «No pertenezco a ese tipo de eventos». «Tú perteneces precisamente a este tipo de evento», respondió con calma, «porque fuiste tú quien lo hizo volver un poco a la vida». Sostuvo la invitación. Era hermosa, pero sencilla. No parecía ostentosa. Parecía un homenaje. «Trabajo, ya lo confirmé con tu jefe anoche», dijo. Él dio el visto bueno. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Hiciste eso?», pregunté. No obligué. Ella no pudo evitar sonreír levemente. «¿Así es como siempre resuelves las cosas?». «No», respondió. «Normalmente evito todo eso». Por primera vez, ambos rieron. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «Mi padre se va hoy a la hora habitual». «Lo sé», dijo ella. Y efectivamente, a esa misma hora de la tarde, apareció el caballero. Se acercó a la misma mesa, se sentó y sonrió al verla. «Así que conociste a mi hijo». «Lo sabía». «¿Habló demasiado?». «Solo lo necesario». Él se rió. «Se parece a su madre».
Ella tampoco hablaba mucho, pero cuando lo hacía, lo solucionaba todo. Ella trajo el café. Él quiere que vaya a la inauguración. El hombre se quedó en silencio por un segundo. Yo también quiero. ¿Por qué? Pensó antes de responder. Porque mi esposa creía que la familia no se trata solo de quien vive junto, se trata de quien aparece en el momento adecuado. Ella entendió. El resto de la tarde transcurrió tranquilamente, pero justo cuando el restaurante cerraba, el dueño la llamó. Valeria, ¿qué le hiciste a ese hombre? Nada. Ha estado hablando con todos aquí desde ayer, incluso conmigo, y antes nunca hablaba con nadie. Ella se dio cuenta. No se trataba de ella. Se trataba de que finalmente alguien fue visto. Esa noche, al llegar a casa, colocó la invitación junto a la foto. Los dos objetos juntos parecían contar una historia sin palabras. Ella siguió mirando fijamente, y por primera vez pensó en algo que no esperaba. Quizás ese no fue un incidente aislado en su vida. Quizás fue un comienzo. El día de la inauguración llegó antes de lo que había imaginado. Durante toda la semana, Valeria intentó tomarlo como una cita más. Pero cada vez que veía la invitación sobre la mesa, sentía ese mismo nudo en el estómago. No era exactamente miedo, era la sensación de entrar en una parte de la vida que no le pertenecía. Pasó la mañana distraída en el restaurante. Olvidó un pedido, dio el cambio equivocado en una mesa, y el dueño se dio cuenta. «Vas a romper un plato hoy», bromeó. «No tienes la cabeza aquí. Hoy es la inauguración, así que relájate». No todos los días participamos en algo importante sin darnos cuenta. Se fue un poco antes. En casa, su madre ya había planchado el vestido y lo había dejado sobre la cama. «¿Irás?», dijo simplemente. «Todavía no lo creo». «Hija», interrumpió la madre, «a veces creemos que estamos invadiendo la vida de otras personas, cuando en realidad fuimos invitadas porque ya somos parte de ella». Valeria se preparó lentamente. Se recogió el pelo y se miró al espejo varias veces, sin intentar parecer diferente, solo procurando no desentonar. El lugar de la inauguración se encontraba en una avenida más alejada del centro de la ciudad. Al llegar, se dio cuenta de que no era el evento lujoso que había imaginado. Era una clínica de tamaño mediano, con una fachada clara, decoración sencilla, flores en la entrada y algunas sillas dispuestas frente a un pequeño podio. La gente charlaba en pequeños grupos, médicos, algunos vecinos, ancianos y empleados. Ella casi se queda afuera. «¿Viniste?». Ella se dio la vuelta. Era su hijo. Él parecía más nervioso que ella. «Casi no entro. Casi me doy por vencido en organizar todo hoy», respondió. Sonrieron, cómplices del mismo malestar. «Mi padre está dentro», dijo. «Llegó demasiado temprano. Supongo que no pudo dormir». Ellos entraron. El hombre estaba sentado solo en una silla cerca de la primera fila. No parecía perdido. Parecía emocionado. Cuando vio a Valeria, se puso de pie inmediatamente. «En realidad viniste. Lo prometí». Él le sostuvo las manos por un segundo. «Gracias. ¿No hice nada?». «Sí», respondió. «Me dio una razón para hablar hoy sin sentir que estoy hablando al vacío». Las sillas empezaron a llenarse. El murmullo se apagó. El hijo subió al pequeño escenario improvisado y tomó el micrófono. Respiró hondo 2 veces antes de empezar. «Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí». Habló de la clínica, del proyecto, de la importancia de un tratamiento accesible. Pero era evidente que aún faltaba algo para continuar. Miró a su padre. «Este lugar solo existe gracias a mi madre». Pero solo se completó gracias a alguien que ni siquiera formaba parte de nuestra familia hasta hace unos días. Valeria sintió que varias miradas se giraban discretamente en su dirección. «A veces», continuó, «creemos que ayudar a alguien es algo grandioso, pero en realidad puede ser simplemente sentarse 5 minutos al lado de alguien que está solo». El padre bajó la cabeza, abrumado por la emoción. Hoy quería volver a llamar a la persona que me enseñó esto para que hable. Hizo un gesto. El hombre se levantó lentamente y caminó hacia el micrófono. Se hizo un silencio absoluto. Sostuvo el micrófono, pero no habló inmediatamente. Miró a la gente, luego miró a su hijo, luego miró a Valeria. «No preparé ningún discurso», dijo, «porque he pasado años evitando la conversación». Algunas personas sonrieron levemente. Cuando murió mi esposa, la casa se volvió demasiado grande. El silencio se volvió demasiado fuerte. Y mi hijo, pensé que estaba demasiado ocupado para mí. El hijo se secó los ojos.
Así que empecé a ir a un restaurante. No por la comida, sino porque había vida a mi alrededor. Él respiró. Un día, una joven pagó mi comida sin saber quién era. Y por primera vez en años, alguien me trató como una persona, no como a un viudo, no como a un cliente, como a una compañía. Valeria no podía moverse. Eso me recordó algo que había olvidado. No se necesita mucho para cambiarle el día a alguien. A veces solo se necesita tiempo. Miró a su hijo, y ese día me di cuenta que también necesitaba darle ese tiempo a mi hijo. El hijo ya lloraba sin intentar ocultarlo. Hoy se abre esta clínica no por dinero, ni por un proyecto, sino porque los dos volvimos a hablar. Hizo una breve pausa, y todo empezó con una taza de café. Al silencio le siguieron aplausos, pero no eran aplausos formales, eran sinceros. El hombre bajó del escenario y fue directo hacia ella. ¿Ahora entiendes por qué quería que estuvieras aquí? Ella solo pudo responder. Nunca imaginé esto. Yo tampoco, dijo. A veces la vida cambia sin previo aviso. Tras la ceremonia, varias personas acudieron a hablar con él. Inesperadamente, algunas también acudieron a hablar con ella. No por curiosidad, sino con gratitud. Como si hubiera participado en algo más grande de lo que imaginaba. Justo cuando estaba a punto de irse, su hijo se acercó. ¿Puedo preguntarte una cosa más? ¿Qué? Sigue apareciendo en el restaurante. Ella se rió. Yo trabajo allí. No, dijo. Sigue apareciendo en nuestras vidas. Ella no respondió inmediatamente, porque en ese momento se dio cuenta de algo. Ella solo había ido a pagar el almuerzo, y ahora estaba conectado con toda la historia de esa familia. El lunes todo parecía volver a la normalidad. El restaurante abrió a su hora habitual. El aroma a café inundó el local y los primeros clientes entraron, aún somnolientos. Valeria se puso delantal. Se recogió el pelo e intentó convencerse de que el fin de semana había sido solo un evento especial, una escapada de la rutina. Pero eso no era cierto, porque ahora, cada vez que se abría la puerta, ella miraba, no conscientemente. Fue automático, y se dio cuenta de ello cuando su colega se rió. ¿Estás esperando a alguien? No lo soy. Sí, lo es. Miras la puerta cada 30 segundos. Intentó disimularlo, pero no pudo responder. Siguió anotando una orden que ni siquiera había oído bien. No apareció en toda la mañana. Ni tú, ni tu hijo. El día transcurrió. Actividad normal. El tintineo de los platos. Clientes entrando y saliendo. Poco a poco, esa expectativa empezó a parecer absurda. Quizás solo había sido eso. Una reunión importante, pero que había terminado. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando la actividad disminuyó, estaba limpiando una mesa cerca de la ventana cuando se abrió la puerta. Esta vez no miró inmediatamente, solo cuando escuchó la voz. Creo que llegué antes de lo habitual hoy. Ella levantó la cabeza. Era usted, señor, pero no estaba solo. Su hijo estaba con él. Ambos parecían ligeros. En ese momento notó algo curioso. No habían venido solo a almorzar. Vinieron a hablar con ella. Somos nosotros los que vamos a pagar hoy, dijo el hijo sonriendo. Entonces siéntate rápido antes de que cambie de opinión, respondió ella bromeando, pero tratando de ocultar que se había alegrado genuinamente de verlos. Ella trajo agua, anotó el pedido e intentó actuar con normalidad. Pero el hombre no abrió el menú. ¿Tienes 5 minutos? Miró alrededor del pasillo. Estaba vacío. Tengo. Ella acercó una silla. El hijo apoyó los codos sobre la mesa. Hablamos mucho después de la inauguración. El caballero añadió, más que en los últimos años. Y nos dimos cuenta de algo, dijo el hijo. La clínica necesita a alguien que organice el área de recepción. Ella frunció el ceño. No soy enfermera. No es necesario, respondió. Tiene que ser alguien que sepa tratar con la gente. El hombre sonrió. Y eso ya lo estás haciendo sin darte cuenta. Le tomó unos segundos comprenderlo. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Sí, respondió el hijo. Para mañana no. Cuando quieras. No hay prisa. Ella permaneció en silencio. El restaurante, el barrio, los clientes, esa siempre había sido su vida. No estaba mal. Era segura, predecible. Pero, por primera vez, alguien ofrecía algo que no era solo un trabajo. Era un cambio. ¿Por qué yo? El hombre respondió delante de su hijo. Porque no me ayudaste esperando nada a cambio. Ella bajó la mirada. Solo pagué el almuerzo. No, dijo, me viste. Un silencio cómodo cayó entre los tres.
Ella no respondió de inmediato. ¿Puedo pensarlo? Deberías, dijo el hijo. La respuesta correcta es la que te deja en paz. Finalmente almorzaron. Hablaron de cosas sencillas. El hombre contó historias del antiguo barrio. El hijo, mucho más relajado de lo que ella lo había visto nunca. Cuando salieron, el hombre se detuvo en la puerta. Sea cual sea tu decisión, ya has cambiado nuestras vidas. Ella los observó a ambos cruzar la calle. Esa noche no se acostó temprano. Se sentó en la cocina con su madre y le contó todo. La madre escuchó sin interrumpir. ¿Quieres ir?, dijo después. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Salir de aquí y descubrir que no pertenezco allí. La madre le tomó la mano. Hija, a veces no pertenecemos a un lugar. Pertenecemos a un momento de la vida. Y puede que tu tiempo aquí ya te haya enseñado todo lo que necesitabas. ¿Qué pasa si fallo? Así que volverás. Tu hogar sigue aquí. Valeria permaneció en silencio, porque se dio cuenta que no era solo un trabajo. Fue el primer paso real hacia una vida diferente. 2 días después, llegó al restaurante antes. El dueño estaba en la caja registradora. ¿Puedo hablar contigo? ¿Seguro? Ella respiró profundamente. Voy a salir. No mostró ninguna sorpresa. Me lo imaginé. Lamento informarte tan repentinamente. No te disculpes por haber crecido, respondió. Siempre supe que este lugar era un trampolín para ti. Ella se emocionó. Me enseñaste todo. Así que lo enseñé correctamente. Trabajó esa última semana con una extraña sensación. Cada cliente parecía más importante, cada mesa más significativa. Era como si finalmente se diera cuenta de cuánto había contribuido ese lugar a su desarrollo. El sábado, el caballero llegó temprano. Ya lo sé, dijo. ¿Quién contó la historia? Tu sonrisa. Ella se rió. Acepto. No dijo nada durante unos segundos. Ella simplemente abrió los brazos. Y ella lo abrazó. No como cliente, como alguien de la familia. El lunes siguiente, Valeria entró por primera vez a la clínica no como visitante, sino como empleada. El hijo nos mostró el área de recepción, nos explicó el sistema y nos presentó al personal. El comienzo siempre es confuso, dijo. Ya he sobrevivido a un almuerzo en un restaurante lleno de gente antes, respondió. Esto se siente como unas vacaciones. Ellos se rieron, pero cuando se sentó detrás del mostrador y llegó el primer paciente, un hombre nervioso que sostenía los resultados de las pruebas, se dio cuenta, no se trataba de fichas, se trataba de personas. Ella lo atendió con calma, le explicó cada paso y le habló lentamente. Al despedirse le dio las gracias 2 veces. El hijo observaba desde lejos. No me equivoqué. Acerca de... Eras exactamente lo que faltaba aquí. Los días comenzaron a pasar más rápido de lo que ella había imaginado. Se adaptó rápidamente. Aprendió nombres, historias y rutinas. A veces, el caballero solo aparecía para tomar un café en la recepción. Su hijo empezó a hablar más con ella fuera del horario laboral. Y sin darse cuenta, esa familia ya se había convertido en parte de su rutina. Entonces, una tarde tranquila, una mujer entró apresuradamente, sosteniendo la mano de una niña. La niña lloraba de dolor. Valeria se levantó inmediatamente, tranquilizó a la niña, pidió ayuda y se quedó a su lado mientras el médico la atendía. Después de unos minutos, la niña dejó de llorar. Antes de irse, abrazó a Valeria sin decir nada. Y en ese momento comprendió algo muy sencillo. Ella había tomado la decisión correcta. Ahora quiero preguntarte algo, porque esto cambia el curso de la historia. ¿Crees que el mayor cambio en su vida fue dejar el restaurante? ¿O finalmente se dio cuenta de que alguien la necesitaba? Las siguientes semanas fueron las más pacíficas que Valeria había experimentado. La rutina en la clínica empezó a sentirse natural. Ya no necesitaba mirar la computadora 2 veces para llenar un formulario. Ya sabía que pacientes se ponían nerviosos antes de los exámenes y cuáles solo necesitaban hablar con alguien para tranquilizarse. El café que preparaba cada mañana se convirtió prácticamente en un ritual. Algunos pacientes llegaban temprano solo para tomar una taza mientras esperaban su cita. El caballero, don Ernesto, aparecía casi todos los días, aunque no era necesario. Decía que era para ver si funcionaban bien. Pero siempre se sentaba cerca de la recepción, leyendo el periódico y observando a Valeria atender a los clientes. «¿Cambiaste este lugar?», dijo una mañana. «Yo simplemente organizo el horario». «No», respondió, «tú orquestaste la atmósfera». Su hijo, Javier, también parecía diferente. Antes,
Siempre estaba serio, yendo y viniendo constantemente de consultorios médicos, llamadas y exámenes. Ahora se detenía unos minutos en la recepción todos los días, a veces solo para preguntarle si había almorzado. Valeria empezó a darse cuenta de algo. Había estado esperando estos momentos, pero no se lo contó a nadie, ni siquiera a su madre. Una tarde, después del trabajo, Javier la invitó a dar un paseo por la plaza del pueblo. Nada formal, solo un paseo. Ella dudó, pero aceptó. Hablaron de cosas sencillas, la infancia, la escuela, el barrio. Él le contó cómo había pasado años estudiando en el extranjero y solo regresó cuando su padre enfermó. Pensé que solo estaría aquí por poco tiempo, dijo, pero me di cuenta de que la vida no se trata solo de una carrera. Ella lo miró. ¿Y qué es? Pensó antes de responder. Son ellos los que se quedan cuando todo va mal. Ella no respondió, pero recordó la frase. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a su madre viendo la televisión. «Estás sonriendo tú solo», comentó la madre. «¿Bol?» «Sí». Valeria se sentó a su lado. «Mamá, creo que soy feliz». La madre sonrió de una manera que solo una madre puede hacerlo. Ya lo sabía. Así transcurrieron los meses, hasta una mañana diferente. Don Ernesto no apareció, ni siquiera al día siguiente. Al tercer día, Javier llegó antes de lo habitual, pero no fue directo a la consulta. Se detuvo en la recepción. Parecía cansado. «Mi padre no está bien», dijo suavemente. Su corazón se apretó. «¿Qué pasó?» «Las pruebas no salieron bien». No dio detalles, pero ella se dio cuenta. Algo serio. Esa tarde la clínica cerró temprano. Javier tuvo que llevar a su padre a un hospital más grande en el pueblo vecino. Antes de salir, regresó al área de recepción. «¿Puedes cuidar este lugar por mí?» Ella asintió sin pensar. Seguro, por primera vez, se dio cuenta, no era solo un trabajo, era una verdadera responsabilidad. Los días siguientes fueron extraños. La clínica funcionaba, pero faltaba algo. La silla donde solía sentarse don Ernesto seguía vacía. Los pacientes preguntaban por él. Ella siempre respondía, «Volverá pronto». Pero ni siquiera ella lo creyó del todo. Una semana después Javier regresó, más delgado, más silencioso. Ella ni siquiera preguntó. Simplemente le puso el café delante. Sostuvo la taza durante unos segundos sin beber. «Es cáncer», dijo finalmente. Su mundo quedó en silencio. Los médicos dijeron que ya estaba avanzado cuando lo descubrieron. Ella se sentó. «¿Existe algún tratamiento?» «Existe, pero no es sencillo». Se pasó la mano por la cara. «Soy médico, y no puedo curar la enfermedad de mi propio padre». Ella puso su mano sobre la de sin pensar. «No tienes que resolver todo solo». Él respiró profundamente. Él quiere volver a casa, no quiere estar hospitalizado todo el tiempo. «Luego volverá», dijo. «Lo traeré mañana». Y lo trajo. Al día siguiente, don Ernesto entró a la clínica más lentamente, pero sonriente. Dijeron que estaba causando demasiada preocupación. Bromeó. Valeria intentó sonreír normalmente, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Él se dio cuenta. «Oye, todavía estoy aquí». Ella se acercó a él y lo abrazó. «Lo sé». A partir de ese momento, la rutina cambió. Siguió frecuentando la clínica, pero ya no como visitante. Ahora era paciente. A veces estaba cansado, otras veces podía hablar con normalidad. Valeria empezó a ayudarlo más de lo debido profesionalmente. Le recordaba los horarios de sus medicamentos, programaba citas y llamaba para confirmar los resultados de las pruebas. Javier empezó a tener noches de insomnio. Una noche, se quedó hasta tarde organizando archivos. Al salir, vio que la luz de la oficina estaba encendida. Él seguía allí, sentado solo. «¿No te fuiste?» «No pude». Ella entró y se sentó en la silla de delante. «Necesitas descansar». «Lo sé, pero tengo miedo de dormir y que pase algo». Ella permaneció en silencio durante unos segundos. «Puedo quedármelo mañana por la tarde», dijo. «Ve a casa y descansa». «No es tu responsabilidad». «Lo sé». Él la miró. «¿Por qué haces todo esto?» Ella tardó un rato en responder. «Porque me dio una oportunidad cuando nadie más la necesitaba. Y también porque por primera vez sintió que tenía una familia más allá de su propia casa». En los días siguientes, empezó a ayudar de verdad con el cuidado. Hablaba con don Ernesto, le leía el periódico cuando se cansaba y le hacía compañía. Una tarde, la llamó. «Siéntate aquí». Ella se sentó. «He vivido mucho tiempo», comenzó,
Y he aprendido una cosa: reconocemos quién es importante no por el tiempo que lo conocemos, sino por el vacío que sentiríamos si lo perdiéramos. Ella trató de no llorar. Trajiste vida a esta casa y a mi hijo. Ella permaneció en silencio. Él no habla, pero puedo verlo. Su corazón se aceleró. Don Ernesto, ¿me prometes algo? ¿Qué? Quédate aquí, incluso cuando yo no esté. Ella no pudo responder. Simplemente le tomó la mano. Esa noche regresó a casa cambiada. No triste, sino consciente. Por primera vez, se dio cuenta de que algunas personas entran en nuestra vida no por casualidad, sino para cambiar todo el camino. Y ella aún no lo sabía, pero la decisión que pronto tendría que tomar sería la más difícil de su vida. Los días siguientes transcurrieron más lentamente que cualquier semana que Valeria hubiera vivido. La clínica seguía funcionando. Los pacientes entraban y salían. El teléfono sonaba. Se programaban citas. Pero para ella, todo parecía ocurrir en un segundo plano. Su atención siempre estaba centrada en la puerta lateral del consultorio donde descansaba don Ernesto. Seguía insistiendo en pasar unas horas allí todos los días. Decía que oír voces en el pasillo lo hacía sentir vivo. Una mañana, Valeria llegó antes de lo habitual. El sol aún estaba bajo y la calle estaba casi vacía. Al abrir la clínica, encontró a Javier ya despierto, sentado a la recepción con 2 tazas de café. «No te fuiste a casa», dijo ella. «No pude dormir». Ella se sentó a su lado. ¿Ha empeorado? Tardó unos segundos en responder. Los médicos hablaron anoche. Ahora es solo cuestión de tiempo. Ella bajó la mirada. Por primera vez desde que lo conoció, Javier parecía inseguro. No era el médico seguro de sí mismo que solía ser. Era solo un hijo. «Pensé que estaba preparado», dijo, «pero no lo estoy». Valeria puso su mano sobre la de él. «No hay nadie aquí». El silencio entre ambos no era incómodo. Era necesario. Unos minutos después, oyeron una voz débil que venía de la oficina. «¿Ustedes dos se quedarán ahí charlando o me traerán un café?» Entraron juntos. Don Ernesto estaba despierto, más frágil, pero sonriente. «Estáis poniendo caras de funeral demasiado pronto», bromeó. Valeria le trajo el café con cuidado. «Necesitas descansar». «Ya he descansado bastante en esta vida». Tomó un pequeño sorbo y los miró a ambos. «Siéntate aquí». Ellos obedecieron. «No voy a fingir que no sé qué está pasando», dijo con calma, «pero no quiero silencio ni tristeza en este lugar». Respiró lentamente. «Esta clínica siempre ha sido un sueño, no mío, sino de Javier. Solo ayudé a levantar las paredes». Javier intentó hablar, pero le falló la voz. «Hijo», continuó don Ernesto, «me has cuidado toda mi vida sin darte cuenta. Ahora deja que alguien más te cuide también». Miró a Valeria. «Le trajiste la paz». Ella se quedó sin palabras. «¿Prometes que no huirás cuando la vida se ponga difícil?», le preguntó. Ella tomó su mano. «Prometo». Don Ernesto sonrió satisfecho. Esa tarde pidió quedarse en la recepción. Valeria colocó una silla cómoda cerca del mostrador. Algunos pacientes que ya lo conocían se acercaron a saludarlo. Charló con todos, agradeciendo a cada uno como si fuera una despedida silenciosa. Cuando el movimiento cesó, llamó a Javier. «Abre a puerta». ¿En la puerta? Sí. Javier abrió la puerta principal de la clínica. La luz del atardecer inundaba la sala. Don Ernesto miró a su alrededor. «Fue aquí donde mi vida cambió, y fue aquí donde te conocí», dijo, mirando a Valeria. «El día que llegué, solo quería comer». Ella no pudo contener las lágrimas. «Y ganó una familia», respondió. Él asintió lentamente. «Gané». Esa noche, Javier llevó a su padre a casa. Valeria también regresó, pero no pudo dormir. Algo dentro de ella le decía que necesitaba regresar, y lo hizo. Poco después de medianoche, llegó a su casa. Javier abrió la puerta, sorprendido. «¿Tú? Solo quería saber si necesitabas ayuda». Él no preguntó nada más. Simplemente la dejó entrar. Don Ernesto dormía. Su respiración era lenta, pero tranquila. Se sentaron en la habitación en silencio. Horas más tarde, cuando se acercaba el amanecer, la habitación quedó demasiado silenciosa. Javier entró primero. Valeria estaba en la puerta. Él sostuvo la mano de su padre. «Estoy aquí». Don Ernesto abrió los ojos por un momento. Miró a su hijo, luego a ella, y ella sonrió. Eso fue lo último que hizo. El silencio que siguió no fue vacío. Fue denso, definitivo. Javier bajó la cabeza. Valeria le puso la mano en el hombro. Ninguno de los dos lloró.
Era un dolor profundo y sereno. El velatorio tuvo lugar al día siguiente. La clínica estaba cerrada. Acudieron muchos pacientes. Personas que jamás imaginaron que vendrían se presentaron para agradecerle, contar historias y hablarle como don Ernesto los había ayudado de alguna manera. Valeria se dio cuenta entonces de la magnitud de su vida. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, ella se quedó sola en el área de recepción de la clínica. Miró la silla donde solía sentarse. Él pasó su mano sobre ella. «Continuaré», dijo suavemente. Al día siguiente, abrió la clínica a su hora habitual. Javier llegó unos minutos después. Se detuvo en la puerta. «¿Abriste?» Me habría gritado si no lo hubiera abierto. Por primera vez desde la pérdida, Javier sonrió. Los días siguientes fueron difíciles, pero juntos se hicieron más llevaderos. Reorganizaron horarios, reanudaron los servicios y, poco a poco, el lugar volvió a la vida. Una semana después, al final de la jornada laboral, Javier llamó a Valeria para hablar. Se sentaron en el área de recepción vacía. «He pasado mi vida intentando no depender de nadie», dijo. «Pero tú te quedaste incluso cuando no era necesario». Ella respondió con calma. «Yo quería quedarme». Él respiró profundamente. «No sé cuándo empezó esto, pero sé que ya no quiero imaginar este lugar sin ti». Su corazón se aceleró. «Ni siquiera mi vida». El silencio que siguió no se parecía a ningún otro. «¿Quieres construir esto conmigo?», preguntó. Ella sonrió, visiblemente conmovida. «Lo he estado construyendo durante mucho tiempo». Él le tomó la mano. Meses después, la clínica recibió un nuevo letrero. Uno pequeño, cerca de la puerta lateral, donde antes estaba la silla de don Ernesto, fundada con amor y mantenida por quienes aprendieron a cuidar. Valeria pasaba por allí todas las mañanas antes de abrir. Ahora no era solo un trabajo, ni solo un cambio. Fue el lugar donde encontró su propósito, su familia y su amor. Y quizás la mayor lección de esta historia es simple. A veces, un pequeño gesto, como pagar el almuerzo de un extraño, no solo cambia el día de alguien, cambia destinos enteros. Si esta historia te conmovió de alguna manera, cuéntame en los comentarios qué parte te conmovió más. Esto realmente ayuda al canal a seguir compartiendo historias como esta. Y si te gusta este tipo de narrativa, no olvides darle a me gusta y suscribirte, porque cada semana hay una nueva historia esperándote.